Bueno, Efesios 3, ustedes ya saben en dónde estamos. Efesios 3 es donde vamos a estar meditando esta mañana. Esta semana el tema de las noticias fue que ya está lista la vacuna del COVID. Claro que no está lista para los colombianos. A muchos expectantes de la vacuna les toca esperar. No es como lo esperábamos, porque muchos pensábamos que una vez que saliera la vacuna, a todos nos vacunaban, pero no. El gobierno ha dado unas fechas para la vacunación y a mí me toca, creo que a mediados del otro año. Y esto porque ese proceso en Colombia toma un poco más de tiempo. Hay varios trámites que hay que seguir antes de hacer esta vacunación masiva. Sin embargo, hay algunos que no les interesa que los vacunen, porque piensan que con ella les están dando la marca de la bestia, o que con ella se van a enfermar. Están temerosos por todo lo que leen de los conspiracionistas o de lo que leen de aquellos que son escépticos. Ellos no quieren que se desvacunen. Algunos ni siquiera creen en el COVID, no piensan que sea real, piensan que es un invento. Y leí inclusive que el 50% de los colombianos decidió que no se quiere vacunar, no se quiere aplicar la vacuna. Pero lo que sí sabemos es que los hospitales continúan llenándose, se están llenando con casos con COVID. Yo no soy autoridad en este sentido, en este respecto, pero lo que sí sé es que una vez que hay una vacuna yo me la voy a poner. Apenas esté disponible yo me hago vacunar. No voy a sufrir pensando con todas esas teorías conspiracionales o en las teorías de aquellos que piensan que el gobierno lo controla todo y que por medio de esa vacuna están controlando a las personas. No lo voy a hacer de esa forma. De hecho, es algo que ya se dio en el pasado con la vacuna de la viruela. No todo el mundo quería ponerse la vacuna por diferentes razones. El mundo estaba dividido entre los escépticos y los que sí querían aplicarse la vacuna. Pero al que no se la aplicaba le tocaba vivir con las consecuencias. Por ejemplo, no podían viajar por avión, no se podían subir a un avión si no tenían el certificado de vacunación. Es como hoy, ya está esto también instaurado en este mundo, en nuestro país, inclusive la vacuna de la fiebre amarilla. Hay algunas regiones de Colombia que si usted no tiene la vacuna no puede ir allí. O no lo dejan subir al avión, o no lo dejan ni siquiera en algunos países entrar al país. A mí me pasó. Iba para Honduras, llegué a Honduras y por no tener la vacuna me devolvieron, no entré. Claro que no era porque no me la quisiera poner, es que no sabía que había que ponerse la vacuna. Pero si hubiera sabido me hubiera puesto la vacuna. La vacuna es para todos. Y si no se la quiere poner por temor, van a haber restricciones en su diario vivir. Las vacunas no son del demonio, yo no lo veo así. Pero hay quienes que en este momento están temerosos por todo lo que están leyendo en el internet. Hay temor de la pandemia, por las teorías conspiracionales, por lo que se está pensando que hay un orden mundial y que está controlando todo. Hay mucha información de este tipo que se divulga por diferentes medios y cada semana encontramos algo de este estilo que llama la atención de las personas. La vacuna fue el tema tratado en las noticias la semana pasada, en los diarios, Facebook e Instagram, ese fue el tema. Y cada día o cada semana hay algo que llama la atención, que les causa temor o ansiedad a las personas. Cada semana aparece algo nuevo, ya sea con el tema de las vacunas o con lo que sea. ¿Cuál será el tema de esta semana que viene? ¿O cuál será el tema del 2021? Este mundo anda en erupción permanente y cada semana hay algo nuevo que sale a la luz que no es como lo esperábamos. Escuchamos de sobornos, de asesinatos, de pérdidas de trabajo, de cierres de empresas, de que el dólar sube, por ejemplo. Y eso inclusive afecta a muchas personas. O que hay espías rusos en Colombia, espías rusos. Y la gente se angustia con eso. O del libertinaje sexual después de la pandemia. Un artículo dice eso, libertinaje sexual después de la pandemia. Cada semana, o cada día, mejor podemos decirlo así, cada día explota algo nuevo
que no es como esperamos y eso produce ansiedad o produce temor. El mundo está patas arriba y la pregunta que hay que hacerse es si podemos encontrar una respuesta en las Escrituras para esto. ¿Qué tiene que decir el cristianismo sobre la situación mundial? ¿Qué tiene que decir el cristianismo sobre todos los problemas gordos y pequeños a los que se enfrenta esta humanidad en este momento? ¿Hay en el cristianismo alguna esperanza? ¿Da alguna luz sobre la situación que estamos viviendo hoy? Son preguntas sensatas. ¿Nos ayuda la Escritura a la grave situación en la que nos encontramos? Estas son preguntas perfectamente justas, legítimas. De hecho, deberíamos alentar a la gente a que se haga esas preguntas. Si hay alguien que le hace una pregunta de este tipo, o ustedes mismos se están haciendo esa pregunta, la idea es que vayan a las Escrituras para dar una respuesta bíblica o darse ustedes mismos una respuesta bíblica. Y es lo que tenemos en nuestros textos o el texto que tenemos para hoy. Allí encontramos respuestas a la situación en la que nos encontramos. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Es el capítulo 3, versículo 9. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado ocultos en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. ¿Quiere inclinar su rostro, por favor? Padre, hoy queremos que tú nos hables por medio de tu palabra. Utiliza estas palabras que escribió el apóstol, palabras reveladas por ti, para que instruyas nuestro entendimiento y de esa manera también podamos nosotros responder bíblicamente a la situación en la que nos encontramos. Ayúdanos en este momento, darnos claridad y a mí, Señor, como tu siervo, dame palabras que sean claras para que cada uno entienda y pueda aplicar las verdades que aquí encontramos en tu palabra. Gracias, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. En estos textos que acabamos de leer, encontramos la respuesta inspirada del apóstol a todas estas preguntas. No hay nada más relevante para la situación en este momento que vivimos que la declaración que tenemos frente a nosotros. De hecho, no hay ninguna pregunta que se le pueda ocurrir a un hombre que no sea respondida de forma completa y tajante en estos textos. ¿Qué tiene que decir el cristianismo sobre el mundo? ¿Hay alguna esperanza de cura duradera? ¿Puede este mensaje de una manera u otra llevar o acabar la ansiedad del mundo? ¿Pueden estas palabras dar una respuesta a lo que se presenta cada semana en sus vidas y en la mía? La respuesta es sí. Solo basta con exponer estos 3 versículos. En otras palabras, vamos a ver la respuesta de Dios a las preguntas y problemas de la humanidad en este momento. Y noten lo que primero dice el apóstol, es que hay mucha oscuridad con respecto a este mundo. Noten cómo lo dice, versículo 9, y sacar a luz, la Biblia de las Américas, y aclarar, dice a todos la Reina Valera. En el original, la palabra sacar a luz o aclarar se puede entender mejor como alumbrar o resplandecer o iluminar. Y ese es el ministerio de Pablo, dar luz, dar iluminación a los problemas de la humanidad. El mismo Pablo, o el ministerio de Pablo, digámoslo mejor, no solamente se basaba en hablar de lo que es importante para las personas, de hablar de las inescrutables riquezas de Cristo que encontramos en el versículo 8, que son personales, sino de iluminar algo más. Noten la palabra en el versículo 9, y sacar. O sea, hay una adición. No solamente se habla de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, sino también de anunciar. Esto quiere decir que el ministerio de Pablo no solamente habla de las riquezas,
de las que ya hablamos hace 15 días, sino de hablar de la dispensación del misterio escondido que nos habla el versículo 9. Su propósito es iluminar. ¿Iluminar qué? Las mentes de los hombres con respecto a este asunto. Iluminarles la mente. Iluminar la mente de las personas porque está oscurecida. Son ignorantes y Pablo quiere que no sigan en esa ignorancia. Muchos hoy en día obtienen su comprensión del mundo del Internet, de Facebook, de las páginas web, que proveen información al parecer verdadera, pero que ni siquiera se pueden comprobar. De Wikipedia, que también parece que dice toda la información, que pareciera que todo es verdad, pero no se puede corroborar. De lo que algunos que se llaman expertos dicen, y no lo son. De la filosofía, de los periódicos, inclusive de algunos libros que tampoco son muy buenos. De hecho, podemos decir o hacer esta afirmación, hay una confusión terrible. Hay muchas teorías que la gente provee y que muchos están comprando esas teorías, en masa están adquiriendo la información de ahí, comprando sin ni siquiera hacer una investigación si lo que se está diciendo es cierto o no. ¿Es eso verdad? ¿Es lo que yo estoy escuchando verdad? Esas teorías en ocasiones están mezcladas con versículos bíblicos y de esa forma confunden a los hermanos. Dan argumentos de lo que está pasando en el mundo, pero son argumentos falsos. Y la humanidad está realmente en la oscuridad sobre la situación del mundo entero. A pesar de todo el pensamiento de los más grandes pensadores, a pesar de cada intento de elaborar un plan o a pesar de las buenas intenciones para encontrar respuestas y de mantener alguna esperanza para el futuro, las personas no ven nada más que oscuridad, porque están partiendo de asunciones oscuras, podemos decirlo así. De hecho, la luz no tiene o no viene de los pensadores ni de los filósofos. La luz parte de las Escrituras, como lo expresó el mismo autor del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es luz. O como lo dijo Pablo en el capítulo 2 de Efesios, que los gentiles están sin esperanza en el mundo. Eso es luz. En este momento el mundo se encuentra en la oscuridad y sin esperanza. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Y la buena noticia es el Evangelio, dice Pablo. Y no es una buena noticia, o es una buena noticia, a pesar de las tinieblas en las que el mundo se encuentra. La luz, la claridad está disponible. ¿Y en dónde está disponible? En el Evangelio. Pablo ha sido llamado no solo a predicar las riquezas inescrutables de Cristo que nos atañen a todos de forma personal y que son una parte importante de su mensaje, sino también de iluminar a los hombres acerca de la situación del mundo. Hay una luz disponible que está en las Escrituras. Hay luz, hay luz. Es como cuando se va la luz en casa, de noche, por supuesto, porque en el día a veces uno ni se da ni cuenta si se fue la luz o no. Pero de noche cuando se va la luz y llega, todo se aclara. Eso funciona de la misma forma acá. Cuando vamos a las Escrituras, todo se aclara. Llegó la luz al mundo y está disponible para todos. Esta es una afirmación que encontramos por todas las Escrituras. La Biblia es la que nos da la luz a todas las preguntas, es la que responde todas las preguntas y particularmente nos da luz a lo que está pasando hoy día en este mundo. El apóstol nos dice que se le ha dado este gran y elevado privilegio de traer la luz a los gentiles, de traer la luz a todos los hombres y darles una comprensión y una visión de lo que está sucediendo ahora y de lo que va a suceder en el futuro. De hecho, esta es la misma afirmación que el Señor Jesucristo dijo o hizo. Si lo recuerdan, yo soy la luz del mundo.
Y las palabras en el original, en el griego, lo que está diciendo en el griego es yo y solo yo soy la luz del mundo. Solo Él. Nunca obtendrá luz de los estadistas, ni de los filósofos, ni de los sociólogos, ni de los psicólogos, ni de los humanistas, ni de los médicos, ni de internet. No hay luz por ninguna parte excepto en el Señor Jesucristo. Por eso, la iglesia cristiana se encuentra en un momento y en una posición muy importante y única. Ella es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene un mensaje para todo el mundo. Y ese mensaje es dar claridad acerca de la situación en el que se está viviendo en este mundo. La iglesia está llamada a iluminar y la luz que el apóstol había recibido para dar a todos los hombres es esta, que Dios tiene un plan y un propósito para este mundo. Esta es la afirmación que tenemos en el versículo 9, dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio. Ya hablamos de esa palabra dispensación y dijimos que hace referencia a la administración o la mayordomía del misterio. Este es el plan de Dios, administrar el misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, ahí en el versículo 9. Esto es absolutamente fundamental. Lo que usted y yo debemos entender para dar respuesta a la situación del mundo, primero es que hay un plan. Lo primero que debe saber, hay un plan. Si está tomando notas, lo que debemos saber es que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito, un gran plan para toda la vida en este mundo y para el hombre. La Biblia es esa gran revelación, es la revelación de ese plan, de ese propósito. Sin embargo, la gente tonta, ignorante, dice, la Biblia es lejana, esas palabras por allá anticuadas, quieren algo más práctico. Y en la búsqueda de su practicidad, ven una frase de algún filósofo, o toman un libro de superación personal, o van a las redes sociales en busca de que algo les ayude de forma práctica. Pero no van a la fuente más importante son las Escrituras. Ese es el asunto de este libro. Eso es todo lo que este libro nos está diciendo. Su único gran mensaje y es dar a los hombres una comprensión de la vida en este mundo. ¿De qué se trata este mundo? ¿Y qué es lo que le va a pasar a este mundo? Por lo tanto, esto sería una muy buena prueba de su cristianismo, de su entendimiento. ¿Conoce usted el plan de Dios para este mundo? ¿Es eso parte de su conocimiento cristiano? El pueblo cristiano debe tener una comprensión única y particular de la situación mundial en este momento, y si no lo tiene, es uno de esos cristianos muy pobres o ignorantes. Muchas veces los cristianos solamente estamos pensando en las bendiciones personales. ¿Qué es lo que hay ahí para mí? En las riquezas inescrutables del Evangelio y todo lo que eso trae para ellos. Pero el problema está en que ahí no termina, debe ir más allá si quiere ayudar a los demás. Debe tener una comprensión del plan de Dios, un entendimiento global del plan si quiere eliminar esta oscuridad en las mentes de las personas hoy en día. Noten cómo lo dice Pablo, que en este plan, o que este plan estaba en la mente de Dios antes del comienzo de los tiempos. Noten ahí el versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas. Dios lo tenía escondido desde los siglos, lo tenía escondido hasta el momento que vino Jesucristo y comenzó a revelarlo. Pero hasta entonces, por lo largo de los siglos y los siglos se escondía en la mente de Dios. Pero allí estaba. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad que debo entender. Y por ello le damos gracias a Dios. Lo primero es que hay un plan. Está un plan allí en la mente de Dios desde siempre. Hay un plan. Lo segundo, y muy importante, es que ese plan no se ha salido de las manos de Dios. Dice, por los siglos ha estado oculto en Dios. Lo que tiene que
cada uno darse cuenta es que Dios no pertenece al tiempo, no está sujeto a todos los cambios de gobierno o de política, no está sujeto a la mentira, a la deshonestidad de las personas, está completamente por encima de todo esto. Vive en la eternidad, mira hacia abajo en el tiempo y sobre el mundo, pero no está sujeto ni al mundo ni al tiempo. Sin duda, esto es una afirmación, es una verdad consoladora, que para cada uno de nosotros nos debe dar consuelo, porque en la situación que se vive, el saber que Dios está ahí, fuera de este mundo y que tiene un plan, nos debe consolar, y que ese plan no se puede cambiar y no va a cambiar. El plan de Dios y el plan que hizo es perfecto y completo antes de que el mundo ni siquiera existiera. Y ese plan no se ha salido de sus manos. Antes de que todo comenzara, antes de que este mundo se diera o esté viviendo lo que está viviendo, eso también estaba en los planes de Dios. Independientemente de lo que esté sucediendo en su vida, no hay imprevistos para Dios, para ese plan. Dios nunca tuvo que improvisar, Dios nunca tuvo que modificar su política debido a que otra persona cambió de gobierno o debido a que alguien cambió de opinión. Ese era su plan antes de los siglos, antes de que se acercara o se creara el tiempo. Es un propósito eterno. Entonces, lo primero que hay que entender para dar respuestas a las preguntas que hice al principio es esto: hay un plan y la historia no se ha salido de las manos de Dios. Esta verdad ha estado oculta, pero no estaba fuera de su plan. Dios mismo lo ha estado llamando misterio. Y hemos visto acerca de este misterio. Y vimos que es un misterio, es algo que está en la mente de Dios, pero que todavía no ha sido completamente revelado. Un misterio es algo que en la mente del hombre nunca va a poder resolver a menos que se le revele. Él por él mismo no puede, o por sus propios esfuerzos, no puede revelar estos misterios. Pero Dios lo ha revelado, dice Pablo. Había estado escondido a lo largo de los siglos, pero lo ha revelado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un plan. Lo segundo es que la historia no se ha salido de sus manos. Y lo tercero es que ese plan ha sido dado a conocer por la iglesia. Noten el versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué privilegio, ¿no les parece?, que tiene la iglesia. Además de dársela a conocer al mundo, de dar a conocer ese privilegio a todas las personas, también se le ha dado el privilegio de dárselo a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es maravilloso. No solo es dado a conocer al hombre, porque el hombre estaba en oscuridad, sino que incluso a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí está hablando de los ángeles, incluso de los ángeles más brillantes, de los ángeles más gloriosos. Sin embargo, algunos comentaristas han pensado que estas palabras hacen referencia a los ángeles caídos, es decir, a los demonios. Pero yo no lo veo así, porque si aceptamos esa interpretación, no tendría lógica en el argumento que Pablo nos está presentando en todos los textos. El contexto no nos lo permitiría. Y sí es cierto que los ángeles caídos, los demonios podrían comprender estas cosas, pero yo no creo que esa sea la audiencia de estas palabras. La sabiduría de Dios no es para los ángeles caídos, es para los ángeles que siempre están cerca de Dios, los que siempre están en la presencia de Dios. Y el apóstol afirma que lo que está sucediendo con la iglesia es esto tan maravilloso de tener esa oportunidad de comunicar ese mensaje. Tan glorioso es esto, que incluso los seres angelicales, muy inteligentes, brillantes y gloriosos, ahora están
que han estado en la presencia del Señor, ahora están recibiendo la información por parte de la iglesia, están recibiendo este conocimiento de la iglesia. Aquellos, los ángeles que tienen un rango superior, un rango en el reino de Dios, están asombrados con lo que la iglesia les está dando a conocer. Esta es una verdad asombrosa. Los principados y poderes en los lugares celestiales están siendo instruidos por la iglesia. Es algo que está sucediendo a través de ustedes que son parte de la iglesia, a través de los que son miembros de la iglesia. Están ampliando la comprensión de estos seres que son poderosos y sabios. El apóstol está diciendo que el mensaje de la iglesia al mundo es algo que ni siquiera los ángeles sabios habían pensado e imaginado. Supera incluso el conocimiento o su conocimiento, su comprensión e incluso su imaginación. Y todo se hace a través de la iglesia. Es a través de ustedes que esa información le llega a ellos. En otras palabras, la iglesia tiene un mensaje grande y glorioso que ni siquiera los ángeles conocen. Es un mensaje que lo supera todo, supera inclusive todo lo que ya había dicho Pablo en estos textos. El mensaje es que el cristianismo y la salvación es a través de Cristo. Ese es el mensaje. Esa es la manifestación suprema, la más alta, la mayor sabiduría de Dios, la infinita sabiduría, como lo pone en el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, esa sabiduría, la sabiduría que Dios organiza, cómo lo organiza, cómo organiza sus propósitos, cómo organiza sus planes. Y además organiza los medios inclusive para comunicar esa sabiduría. Organiza los medios para comunicar a los hombres, a los ángeles, y es la iglesia la que lo hace. Esa sabiduría es esa facultad que le permite al hombre ver una situación y que pueda decidir qué hacer y cómo poder lograr el mejor resultado. La iglesia es el medio a través del cual se manifiesta esta sabiduría. La iglesia es como una especie de prisma que se coloca en el camino para dar luz, para dividir los colores del espectro. ¿Qué concepto de iglesia no les parece? Eso es la iglesia. El resultado es que por ser miembro de la iglesia posee la sabiduría revelada de Dios. Vimos entonces que hay un plan, está en la mente de Dios. Ese plan no se sale del control de Dios porque está en Él y es un plan que lo tiene por los siglos, y que la iglesia tiene ese privilegio de comunicarlo. Y ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles esas verdades? ¿Cuáles son esas verdades a comunicar? ¿Cuál es esa verdad que Dios ha tenido oculta antes de la fundación del mundo? No solamente se la ocultó a los hombres y a los ángeles, como ya lo dije, la verdad de Cristo, pero noten el versículo 9, ahí encontramos una respuesta a eso. Y sacar a la luz, o sacar a luz, cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Sí observaron? Cuando el apóstol usa el nombre de Dios, le está añadiendo una característica de un atributo, creador de todas las cosas. El apóstol nos recuerda el hecho que después de todo lo que está pasando en este mundo, el mundo es de Dios, Él lo creó. Así es. El mundo no es del hombre, el mundo es de Él quien creó todas las cosas. Si alguna vez hubo un tiempo en el que el hombre necesita que se le diga esta verdad sobre la creación, es ahora. El mundo es de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad que ilumina la mente de todos. La verdad es que Dios tiene un plan. En ese plan no se sale del control y que es la iglesia la que comunica ese plan, y la verdad es que Dios es el creador de todo. Los hombres, sí, se han vuelto muy inteligentes, pueden inclusive generar o encontrar la vacuna para el COVID. Escuché a Miguel Núñez, es un pastor, médico, internista, infectólogo,
y él pues fue interesante lo que dijo acerca de la vacuna y cómo se llegó a ella. Es una cosa impresionante la forma como se llegan a esas vacunas. Es algo bien avanzado. Yo no entiendo mucho de lo que están diciendo allí, pero es avanzado. Digamos, hay tecnología y hay ciencia ahí. El hombre es maravilloso. Vemos avances en medicina, avances en tecnología, pero el problema es que el hombre cree que él lo ha hecho todo y es responsable de todas las cosas, que es responsable, algunos dicen, hasta el cambio climático. Ustedes lo han escuchado, le están echando la culpa a Trump de un huracán que se dio el año pasado. ¿Un huracán, Trump? ¿Qué relación? No tiene sentido. Pero el hombre cree que es responsable del bienestar, de la salud. Pero eso es ceguera. Los hombres no son nada más que ciegos e ignorantes. Este mundo es de Dios y Él creó todas las cosas. Si quiere entender lo que está sucediendo en el mundo hoy, debe entender esto. Este mundo no ha llegado a la existencia por el hombre, sino por Dios. Dios lo hizo y lo hizo perfecto inclusive. El mundo no estaba destinado a ser como hoy, como lo encontramos hoy. No es el mundo como Dios lo hizo cuando lo creó. Fundamentalmente Dios lo hizo perfecto, pero el hombre pecó. Fue llevado por el pecado, accedió a la tentación de Satanás y por eso tenemos la condición que tenemos en este momento. El pecado ha traído las guerras, el derramamiento de sangre, el rencor, las envidias, el odio y todas las demás cosas viles y abominables. La perfección de la creación se describe en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Era perfecto, era un paraíso. Parte del mensaje del Evangelio es mostrarles eso a los hombres, mostrarles esa verdad, que Dios todo lo que hace es perfecto. Pero el hombre peca y lo daña todo. Pero eso no está fuera del plan de Dios. Eso también estaba parte en el plan de Dios. Esa verdad la debe conocer el hombre, que ilumine la mente del hombre. Es un mundo de Dios y a Él le pertenece. El hombre ha hecho lo que ha hecho con este mundo porque en su locura accedió a la tentación de Satanás. Pero el plan de Dios no se queda ahí. El plan de Dios es redimirlo todo de nuevo y restaurarlo a la perfección. El apóstol nos lo dice en Efesios 1:10. Noten ahí Efesios 1:10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo va a ser reunido en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio cristiano a este mundo lleno de pandemias, guerras, pecados, injusticias y más. Que Dios es el creador de todo y que va a volver todo, que la va a reunir de nuevo y lo va a rehacer en Cristo y por medio de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Permítame afirmarlo de forma dogmática. No hay esperanza alguna para este mundo aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha encontrado usted alguna esperanza aparte de Cristo? Probablemente alguno de ustedes ha buscado en las redes sociales, en los libros sobre historia, filosofía, poesía, ciencia. ¿Hay alguna pizca de esperanza en esos documentos? No hay ninguna. Pero Dios se ha propuesto restaurar todas las cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el camino. Y esta restauración no va a ser simplemente por medio de la predicación de que haga buenas obras, porque muchos así hacen. Eso es lo que dicen. Usted pórtese bien. Pero no es por recibir tampoco la bendición Urbi et Orbi que dio el Papa esta semana. Tampoco. No es por hacer rituales religiosos. No es usando
algún medio para reparar y compensar el desorden introducido por el pecado, como dice el catolicismo. No es por hacer buenas obras o como con una estadía temporal en el purgatorio para salir después regenerado o restaurado. Eso no es verdad, esas son enseñanzas fatuas e insensatas. No hay ninguna enseñanza que sea más errónea que la que dice que todo lo que tenemos es que hacer cosas y aplicarlas a nuestras vidas. No es enseñando a la gente ética, esa no es la solución al problema del mundo. Eso es totalmente imposible. Para eso no vino Jesucristo a este mundo. Si hacer cosas llevaría a este mundo de pecado a obtener esa restauración, entonces la ley de Dios que dio a los judíos por medio de Moisés habría resuelto el problema. Si los hombres hubieran practicado los 10 mandamientos y la ley moral, todos los problemas del mundo se hubieran resuelto. Hace tiempo. Nunca habrían habido otra guerra, nunca otra dificultad. Pero los judíos de Israel, el pueblo de Dios, no los guardó. No guardó los mandamientos. Ni un solo individuo ha mantenido plenamente la ley. No es posible para ellos. El apóstol Pablo, el más grande de los hombres, en el Nuevo Testamento lo dice en Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7. Pero no se le puede echar la culpa a la ley, porque ella es perfecta. De hecho, en el versículo 12 del capítulo 7 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que ¿dónde está el problema? El problema está en el hombre. La ley es perfecta, que también nos la dio Dios. Todo lo que Él hace es perfecto. Pero el hombre tiene que cumplir la ley. Y ahí es donde está la dificultad. El hombre no quiere. El hombre no quiere cumplir la ley. El hombre no tiene el poder para cumplir la ley. Piensen en esto. Si un hombre puede guardar los 10 mandamientos, ¿puede él también guardar el sermón del monte? Cuando vemos los 10 mandamientos y lo comparamos con el sermón del monte, nos damos que el sermón del monte, cuenta que el sermón del monte es inclusive todavía más difícil de cumplir. De hecho, el hombre no puede cumplir ni el sermón del monte, ni los 10 mandamientos, ni nada, ni siquiera los compromisos que hace. A las 11 comenzaba el servicio. No estoy en contra de nadie, pero no se puede cumplir ni la hora. No se pueden cumplir los compromisos que hacemos. No se puede cumplir, hay cosas con las que nos comprometemos, decimos esto lo voy a hacer y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no puede ni siquiera el hombre seguir sus propias normas, sus propias reglas. ¿Cómo va a poder el hombre, si no puede con lo de él, seguir el modelo de Jesucristo? Afirmar entonces que la regeneración va a llegar por medio de las obras es una negación al Evangelio. Cualquiera que predique la fe cristiana como simplemente un tipo de comportamiento está negando a Cristo. No puede haber una mayor negación del Evangelio que eso. Sería una herejía, es una herejía. Entonces, ¿cómo es que logra Dios su propósito en Cristo Jesús nuestro Señor? La respuesta ya ha sido dada en el capítulo 2 de esta epístola. No es que Cristo simplemente nos diga qué es lo que debemos hacer o no hacer. El gran propósito de Dios se lleva a cabo en Cristo mismo, en lo que Él hizo por nosotros. La salvación es la acción de Dios, no es su acción ni la mía. Somos su obra, creados en Cristo Jesús. Es lo que Dios está haciendo y es lo que continúa haciendo en nuestras vidas. Entonces, lo primero que necesita todo hombre es reconciliarse con Dios. Dios no puede bendecir a nadie mientras sean sus enemigos. Y no estoy hablando de bendiciones materiales, ni de trabajo, ni de éxito. Dios no lo va a bendecir a menos que esté en una relación correcta con Él, a menos que se reconcilie con Él. ¿Cómo puede entonces un hombre reconciliarse con Dios?
solo hay una respuesta, y es a través de Jesucristo y el crucificado. Nos lo dice el mismo Pablo en 2 Corintios, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliaos con Dios. Ese es el primer paso. La enemistad tiene que ser sacada de nosotros, tiene que reconciliarse con Dios, y Dios hace esto en Cristo. Dios ha puesto todos nuestros pecados en Cristo, ha castigado a Cristo por nosotros, y por eso es que ahora lo puede ver, los hace sus hijos y los adopta en su familia. Y todo esto se comunica por medio de la iglesia, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que Dios va a restaurar en última instancia la paz, la unidad y la concordia en el mundo a través de Cristo y por medio de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Dios creó al mundo desde el principio y lo hizo perfecto. El hombre pecó, pero no se queda ahí. Él mismo, Dios mismo, tiene un plan que no se sale de sus manos. ¿Por qué tiene ese plan? Porque su mundo es de Él. El propósito de Dios es restaurar todo el universo a la perfección, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso dice el versículo 11 de Efesios 3. Ha planeado hacerlo por medio de esa nueva creación. Y esa nueva creación es la iglesia. Esta es una parte fundamental del mensaje bíblico. La situación del hombre en el pecado es tal que nada menos que una nueva creación puede lidiar con ella. Debe haber un nuevo comienzo, una nueva creación. Y lo que Dios está haciendo en Cristo es hacer esto una realidad, esta nueva creación, esta nueva humanidad, este nuevo cuerpo, este nuevo hombre, nuevo en Cristo, que contiene al judío y al gentil en uno solo, la iglesia. Todas las divisiones se han abolido, se hace una cosa nueva, es algo nuevo, completamente nuevo. Esa es la parte principal de ese mensaje, del mensaje del cristianismo. Vemos un nuevo cuerpo, una nueva humanidad, reunido, extendiéndose, aumentando, progresando y desarrollándose. Es absolutamente nuevo. Vemos una nueva raza de personas. Cristo como el primogénito y todos nosotros, sus hermanos, nacidos de Él. Vemos a Dios reuniéndolos, preparándolos. ¿Para qué? Para el día de la manifestación. Ahí estamos en un proceso, en este momento estamos en curso, vamos en ese camino. La pregunta para usted, si usted lo ve, porque está sucediendo en este momento. Ese es el gran propósito de Dios y se va a llevar a cabo hasta que se complete el plan de Dios. Ha sido el plan de Dios en su mente desde el pasado. Y cuando se complete, Él va a enviar a Jesucristo de nuevo a este mundo, cabalgando sobre las nubes del cielo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Volverá en juicio y destruirá a todos sus enemigos. Viene a destruir a Satanás y a todas sus fuerzas y a todos aquellos que no le han seguido, a todos aquellos que han rechazado a Cristo. Destruirá toda la maldad, destruirá toda la iniquidad y el pecado y todas las formas de pecado. Y todo eso va a ser arrojado al lago de fuego y de perdición. El universo será purificado. Ese es el plan de Dios. La verdad, os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Me habéis seguido, dice
Mateo, en 19:28. En la regeneración. Él va a estar con su iglesia. Debe haber una nueva regeneración, una regeneración del cosmos. Como dice Pedro, en 2 de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. O como dice Isaías, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el bien comerá paja. Esto es lo que se había revelado a Pablo. Esto es lo que él quiere que las personas conozcan, que los hombres vean. Esta es la luz. La luz es que Dios tiene un plan, que nada lo puede cambiar, que ese plan se comunica a través de la iglesia porque Él es el creador de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas y ha enviado a Jesucristo a restaurar a su iglesia. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el mismo Dios que dijo, haya luz y hubo luz. Es el mismo. Nada que haga el hombre va a frustrar ese plan. Nada puede ni siquiera frustrarlo. Dios es aquel que creó todas las cosas por la palabra de su poder. Y a pesar del pecado, continuará con ese propósito. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que muchos trataron de dañar ese plan, pero Dios continuó con su plan. Cuando vemos el Nuevo Testamento, si recuerdan, Herodes trató de destruir el plan de Dios, pero no pudo. Sus enemigos, los enemigos de Jesús, trataron de abusar de él, pero el plan continuó. Le crucificaron y resucitó. Haga lo que haga el mundo, nada puede destruir su plan porque Él es el creador y es su mundo. Nunca nada se sale de sus manos. Las naciones pueden subir y bajar, pero el plan de Dios continúa. Además, ese plan no se va a modificar para los caprichos y fantasías, para los gustos y aversiones que algunos individuos quieran. De hecho, debemos estar, usted y yo debemos estar preparados para las sorpresas que vamos a ver en ese plan. Simplemente observar cómo es que Dios va a lidiar con todo lo que se está viviendo, con esta pandemia, con las persecuciones, con lo que se venga. ¿Qué importa? Simplemente vamos a observar cómo Dios, que es el que todo lo creó, va a lidiar con cada una de ellas. A veces uno se pone a pensar y dice, qué iglesias de malas doctrinas, porque hay muchas iglesias de malas doctrinas y uno dice, pero ¿cuál es el futuro del cristianismo con eso? O si hay persecuciones, o cuando vemos la inequidad, el pecado en este mundo, dice uno, no, aquí sí ya no hay esperanza. ¿Dónde está el plan de Dios en todo esto? Pero la respuesta a eso es que ya eso mismo existió. Ya hubo iglesias malas en el pasado, ya el pecado más peor que lo que hemos visto hoy ya se vio en el pasado. Persecuciones en el pasado existieron. Es decir, que todo lo que pueda uno esperar encontrarse en este mundo ya pasó y todavía el plan de Dios continuó. Mis hermanos, este plan se cumple por medio de la iglesia y es para la iglesia, es para los miembros de la iglesia. Los beneficios son para los miembros de la iglesia, para aquellos que son parte de la iglesia. Si no es cristiano, no tiene derecho a buscar los beneficios y bendiciones de Dios. Todas sus bendiciones vienen por medio de Cristo y es por medio de la iglesia y de los que le pertenecen al cuerpo o que son parte del cuerpo. Todo lo demás es incidental. Este mensaje no guarda ninguna esperanza de paz en la tierra y entre las naciones hasta que Cristo regrese en su victoria final. No vamos a vivir vidas sanas. De aquí en adelante probablemente otra pandemia y otra. ¿Qué importa? Porque estamos seguros en Cristo. Mientras estemos seguros en Cristo, que venga lo que venga, porque es su iglesia, es su mundo. Él es el creador y va a reconstruirlo todo.
Ahora mi pregunta es, ¿está usted involucrado en el plan de Dios? ¿Da gracias a Dios por el Evangelio, por la luz que el Evangelio trae a su vida, por la luz que puede ese Evangelio traer a otros en tiempos de oscuridad? Ese es su propósito en esta vida, comunicar esas verdades. Mis hermanos, es increíble simplemente pensar que nosotros somos esos instrumentos que Dios está utilizando para comunicar esa verdad al mundo, inclusive a los ángeles. La verdad del Evangelio, la verdad que Dios es el creador, la verdad que Dios controla todo. Mis hermanos, es una responsabilidad grande, pero también es un privilegio y es un gozo, es un descanso simplemente pensar en esto. ¿No les parece? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la verdad de tu Evangelio, gracias por la verdad de tus palabras, gracias por Pablo que comunicó estas verdades de forma que ahora nosotros podemos, además de recibirlas, consolarnos en momentos de aflicción, en momentos de incertidumbre, de angustia, en momentos donde cualquier persona puede decir cualquier cosa y muchos creen. Algunos dicen es que yo simplemente le creo a tal o a tal y Señor, ayúdanos a que esas personas puedan entender que la única verdad viene de tu escritura, Señor. Ayúdanos a no solamente entenderlo, sino hacerlo parte de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.